de respuestas a preguntas que nunca nadie hizo. Mucha gente te para en la calle. Mucha gente me para, me lleva puesta también porque estoy chiquita. Y eso que es una radio platense y vos trabajás en otra ciudad. Yo, en Bernal, la gente, la cantidad de gente que me escucha en Bernal. Mando besos a mi ciudad Bernal, a mi ciudad Che, ya era. No. Ciego era, acá me confirman que era ciego, que no digo tantas pavadas, a veces le pego. Bueno, vamos a hablar de la cantidad de impuestos que pagan los extranjeros, porque viste que ahora estamos con esta moda de andar acusando a los extranjeros de cosas y querés cobrarles cosas porque ellos no pagan impuestos. Que está muy mal. Está muy mal. Yo hice un estudio exhaustivo de los impuestos que no pagan los extranjeros. Que no pagan. Claro, porque para saber cuáles son y revisar esa situación. Para eso me puse a buscar cuáles son los impuestos, sobre todo nacionales, porque para que la gente sepa hay impuestos nacionales, impuestos provinciales, impuestos municipales. Yo me voy a enfocar ahora en los nacionales, porque el gobierno nacional es el que se queja, digamos, de esta situación de los extranjeros viviendo de arriba en este país. Y antes de arrancar vamos a hacer una aclaración que me parece muy pertinente, que los impuestos no son los servicios públicos. Una gran aclaración. Es una gran aclaración porque hay mucha confusión con esto. La luz, el gas, el agua, no sé, el alumbrado público, las cloacas, toda esa situación son servicios públicos. El internet no sé bien, pero en su momento la telefonía era un servicio público. Esos son servicios públicos. Vos pagás por un servicio, no es un impuesto. Un impuesto no es la definición estricta de ninguna manera, pero un impuesto es un recargo que se le hace a algo que vos estás pagando, que debería ir al Estado para que el Estado lo gestione y haga obras para el bien común. Eso es un impuesto. Sí. Yo le echaría la culpa a la generación de nuestros padres, que quizás se la pongan a echar a sus padres. Porque lo mal llamaron impuestos. Porque en mi casa toda mi vida se dijo, voy a pagar los impuestos. Claro. Los servicios públicos tienen impuestos, vamos a hablar de eso en un momento. Sí, todo tiene impuestos. Todo tiene impuestos, sí. Pero no son, cuando viene un señor y se postula para presidente y te dice, vamos a bajar los impuestos, vamos a derogar todos los impuestos, y uno cree, fenómeno, no voy a pagar más la luz. No es cierto, porque no es un impuesto. Y en general cuando te dicen eso terminás pagando 10 veces más la luz. Ese es otro tema, pero esos no son impuestos, gente, esos son servicios públicos. Bueno, haciendo esta aclaración, que me parece extremadamente pertinente, vamos a ir leyendo cuáles son los impuestos nacionales. Y ustedes en sus casas, y acá también si quieren, pueden ir pensando si ustedes pagan esos impuestos, pues yo voy nombrándolos, o no los pagan. Y cuán extranjeros se sienten al no pagarlo o al sí pagarlo. Y les quiero comentar voy a ser autorreferencial. Yo soy una persona exportada, a mí me traen de otro país. Yo no nací acá, yo soy importada en realidad. Me acerco al micrófono. Y estuve mucho tiempo residiendo en este país como extranjera residente, hasta que me dijeron, tenés que nacionalizarte. Y yo dije, de ninguna manera me voy a nacionalizar con la cantidad de impuestos que yo no estoy pagando. ¿Puedo hacer una pregunta en el medio? Perdón, pero no sabía. Pero si vos sos hija de Argentina. Sí, pero nací en otro país. Pero igual tenés nacionalidad. Bueno, no sé cómo era en esa época, estamos hablando hace mucho tiempo, pero... Yo el país que nací, el glorioso país en el que yo nací... Que ya nombramos varias veces, incluso con eso, o sea que podés decir... No me salió sobre la misteriosa. Hicimos el chiste que ibas a ser presidenta en algún momento. Bueno. En Perú también, cuando naces ahí, sos de ahí. Claro. Entonces, nací y eran de mi nacionalidad peruana, porque aparte mi papá es peruano. Sí. Claro, pero digo, siendo tu mamá argentina, en teoría tenés la nacionalidad automática. No, la tenía que tramitar. Claro. Yo no la tramitaba porque... Claro, pero no es lo mismo que nacionalizarse, es tipo... No es lo mismo. Pero vamos a llamarlo así porque la gente no sabía. Perdón, me entró la duda y te desvié. Está bien, no importa. La cosa es que yo no me quería nacionalizar porque decían que los extranjeros no pagaban impuestos y yo dije, tras que no tengo trabajo, me nacionalizo y tengo que pagar un montón de impuestos que no estoy pagando porque soy extranjera. Entonces dije, no, bueno, en un momento de la vida que tenía que conseguir un trabajo como legal, digamos, yo trabajaba pero en términos no en blanco, dije, bueno, me voy a nacionalizar porque se te abre el campo de conseguir trabajo. Vos pones en tu currículum otra nacionalidad de Latinoamérica sobre todo, claro, y no te dan trabajo en ningún lugar. Si pones que sos noruega, por ahí... Capaz. Y de apellido Haaland a
No. Bueno, la cosa es que en un momento yo me nacionalizo y empiezo a pagar un montón de impuestos que van a ser los que voy a comentar al final, que son los impuestos que antes no pagaba y ahora sí. Pero les voy a contar cuáles son los impuestos que se pagan a nivel nacional. El primero de todos, que todos pagamos y hemos escuchado hablar un montón de veces y de tiempo, es el IVA. IVA con B corta, que es el impuesto al valor agregado. Todo lo que se compra y se vende, paga el IVA. ¿Eso qué significa? Que al costo real del producto se le aumenta el 21% famoso, en otros países es menos. Creo que hay re poquitos que es más, pero en general es menos. Y eso debería ser declarado por el comerciante que te lo cobra y entregárselo al Estado. Así funcionan los impuestos. Uno declara y entrega. Sí. Pero ya sabemos que no es tan así, pero no importa. Vamos a centrarnos en los que existen. El IVA está discriminado en 4 IVAs. Yo me centré en esto porque ¿lo pagamos o no lo pagamos? ¿Vos qué decís? ¿El IVA? Sí, ¿vos lo pagás? Creo que sí. El IVA yo lo pago, no sé si lo que yo pago lo recibe el Estado. Está bien, pero a vos te lo cobran. Sí. El IVA está en todo lo que uno compra, servicios. Es como Dios. Sí. La cosa es que el IVA está separado en 4 IVAs. El IVA normal del 21%, un IVA reducido, que es la mitad, que está grabando cosas, o sea, que se lo tienen cuando vos compras las carnes frescas, las frutas, las verduras, las legumbres, el pan, Mira. el transporte público y cuando te compras una casa nueva. Todo eso no tiene 21%, sino 10,5% de IVA. Me curiosidad lo de la casa. Sí, pero... a mí también. Aparte nueva. Poner, sí. Si te compras una casa usada, no me averigüé tanto, pero es interesante. Si alguien quiere averiguarlo. Otro que es el IVA incrementado. El IVA incrementado son 27%. Y esto se cobra a los servicios públicos. O sea, no es que se lo graba a cualquier cosa que uno pague, sino solo a los servicios públicos. Por ejemplo, el gas, la luz, el agua y las cosas de telecomunicaciones. ¿Son 27%? Sí. Mira. A los espacios, edificios que tengan esos servicios que no estén destinados a la vivienda. Ah, ok. Por ejemplo, un negocio. Por ejemplo, una fábrica, una iglesia, un club de barrio. Todas esas situaciones donde son edificios que tienen estos servicios públicos que no están destinados a la vivienda de gente, graban con 27% en los servicios esos. Y después hay un IVA del 0%, que es... Autos de lujo. No, pero es muy gracioso lo que está grabado con el 0% que no pagan IVA. La leche fluida o en polvo sin aditivos. Sí, creo que eso es algo de los últimos años, ¿no? No sé, pero anda a conseguir una leche sin aditivos. Sí, Todas las leches tienen sí. aditivos. Entonces por ahí se llevan su coso que no declaran. Los libros no tienen impuesto IVA. Que era uno de los cambios que querían hacer hace poco, sí. Nuestro gran desregulador. Claro. Los folletos, los diarios, las revistas. Los medicamentos no pagan IVA. Y el agua ordinaria natural. Y vos me dirás que existe otro agua. ¿Hay agua extraordinaria? Hay agua extraordinaria. Cuando el agua dice mineralizada, paga IVA. ¿Y cuál no entonces? La potable normal. Si vos la mineralizás... ¿Y pero eso ya cuenta dentro de los servicios públicos o no? El agua de la canilla. El agua potable, sí. Esa sí paga. Porque es el agua de tu canilla. Pero el agua envasada, que dice mineralizada, paga. Si dice agua común de mesa... no paga, ¿se entiende? Más o menos. Bueno, no importa. A lo que voy es como que si vos le echás al agua una huevada o pones algo, ya le cobran el IVA, eso quiero decir. Pero claro, pero todas las que te venden embotelladas ya tienen algo, ¿o no? No, algunas solo son envasadas. Las de bidón por ahí. Esas por ahí, no, claro. Puede ser, pero ponele la agua mineralizada con Toto Fiorito, esa sí. Sí, claro. Bueno, ese es el IVA. El IVA reúne alrededor del 35% de la recaudación total nacional, de los impuestos nacionales. ¿Está bien? Sí, es un montón. Sí, vos lo decís. No, les voy contando. Como se entiende. Cuando digo está bien, si se entiende lo que estoy diciendo. Ahora tenemos el impuesto a las ganancias, famoso impuesto a las ganancias, que son 4 ítems los impuestos a ganancias.
vos vas a pagar impuesto a las ganancias si tenés un inmobiliario y lo alquilás. O sea, si vos recibís plata por algo que suelo se llama, que estás alquilando, pagás el impuesto a las ganancias. ¿Puedo agregar comillas a cada cosa que decís, más o menos? La mayoría de los alquileres no están declarados. O sea que nadie paga ganancias por eso. Yo pago el alquiler por poco, no sé, sí, en efectivo. En efectivo, sí. Y me dan este es el recibo. Recibí. Eso no paga ganancias. No, esa gente no. Estamos hablando de los impuestos que existen, no de la gente que va. De otro día claro, si querés hablamos de eso. Digamos, de lo que existe, todos los impuestos vos tenés que declararlos para que te los puedan cobrar. Claro, sí. De pronto vos querés hacerte el pillo, viene la FIP, el ARCA, la DGI o como se llame, y te dice, me parece que vos estás no declarando impuestos, y te hace una intervención, yo qué sé. Pero esto es lo que existe, digamos, en términos... En teoría. Aparte estamos analizando cuáles no pagan los extranjeros, que son los peores. Bueno. Las ganancias del capital, que es el dinero que genera dinero. O sea, todo lo que tenés invertido, todo lo que es inversiones, ¿cómo se llama eso cuando tenés acciones de empresas y eso? Eso también sí paga. Eso paga ganancias. Okay. Vos tenés que declarar lo que ganaste y lo pagás. Ese es el ganancias de capital. El de las empresas, claro, que vos tenés una fábrica de algo y ganás, también declarás cuánto ganás y pagás. Todo esto son proporcionales ganancias. Y también, si puedo dar la comilla de esta, que eso en general, si no estoy equivocado, es con declaraciones juradas. O sea, no es que el Estado te investiga cuánto ganaste, o me imagino que seguramente debe ser esto para las empresas más grandes. Es, yo digo que gané tanto y me cobran impuestos sobre lo que yo digo que gané. Sí, ¿te acuerdas que hablamos un poco de esto en la otra columna de los votos? Esta gente que quería no declarar nada, pero seguir teniendo mayor peso en el voto porque era rico. Bueno, sí, es lo que declaran. Bueno, y el impuesto a las ganancias más común o más escuchado por los comunes mortales como nosotros es el impuesto del sueldo, que también es una proporción. Tu sueldo tiene que pasar algo más de 2 millones si sos soltero para que pagues ganancias. El impuesto a las ganancias reúne algo del 23% del total, digamos, de los impuestos que junta Nación. Después están los aportes, contribuciones del servicio social de los empleados. Toda la gente que está con un empleo en blanco paga estos aportes de su sueldo. Es como tenés tu sueldo y te lo quitan ahí antes de que está en tu recibo. Eso está ahí puesto. Y eso junta algo del 17%. Ah, montando. O sea, son los empleados y los empleadores que pagan ese impuesto. Después tenemos impuestos a créditos y débitos, que son movimientos bancarios. Sí. El impuesto al cheque, todas esas cosas, que es algo del 6%, no es tanto. Después tenemos los derechos de exportación, que siempre que vos querés vender algo afuera, vos fabricás algo y lo querés vender afuera, pagás un impuesto, que es lo que se llaman las retenciones al campo, que el campo siempre quiere vender sus cosas que exporta. Sí, no solo el campo. Sí, no solo el campo son las famosas, pero... Claro, pero yo para que la gente se dé una idea que son... Se llaman retenciones, yo averigué porque se llaman retenciones y es porque se las retiren antes de que las cobren o algo así, claro. No sé. Bueno, el campo es muy quejoso igual. Esta que es muy interesante, la de los bienes personales, dije cuánto junta lo de... No. Los derechos de exportación junta el 11%. Bastante. Sí. Bueno, bienes personales, lo de bienes personales es muy interesante. Sobre todo porque hay mucha gente que cuando vos le preguntás, ¿a vos te parece bien que los ricos paguen? Y te dicen, no, pobres ricos. Pobres. Sí, o los que creen que ellos van a pagar bienes personales, que es la otra cara de lo mismo. Porque aparte, bienes personales, como el de ganancias, es porcentaje. Sí. No es que te sacan un neto. Ponele, vos tenés más, pagas más. Esa es la idea. Sí, es proporcional. Gracias. Bienes personales, vos para empezar a pagar bienes personales, declarás todo tu riqueza, tiene que superar, lo anoté con letras porque es muy difícil con números, 384.728.044,57 pesos. Todo tu capital. 384 millones de pesos. Sí, a mí me gusta igual el detalle. Que sería algo así, si no estoy haciendo mal el cálculo, como un cuarto, $250.000. ¿Puede ser? Sí, puede ser.
que convengamos que, tipo, esto para que la próxima vez que te pregunten, digan, no, yo no quiero que paguen, cobren bienes personales. ¿Cuánta gente tiene $250.000? En cosas, ¿no? En cosas, Sí, en sí, dinero, sí. bueno. Acá declaradas, estamos Claro, hablando, declaradas ¿no? aparte, Alguien que ¿no? tiene esa plata tiene otro montón no Si declarado. tenés eso declarado es porque en realidad Claro. tenés muchísimo más que eso. En esta suma de estas platas, tenés que sacar el valor de la casa en la que vivís, Claro. ¿no? Porque es una casa, bien de familia, no sé qué. El derecho a la vivienda sería, que se ve que los ricos son los que pueden tener derecho a la Sí. vivienda. Pero si tu casa sale más que un número que voy a decir ahora, ahí sí la tenés que empezar a declarar. Si Ok. esa casa en la que vivís sale más de 1.346.548.155,99 pesos, Algo ahí así como $900.000. recién dicen, bueno, me parece que No sé si te hacen podés, bien la cuenta igual, pero no creo sé, que sí. ahí recién podés empezar a pagar bienes personales, ¿está bien? Bienes Oh. personales es todo, igual tenés un yate, un avión, Claro. entra todo. Estos bienes personales suman apenas un 1,2% del total, que no es que tampoco que... Pero bueno, Y que no recuerdo bien en detalle qué, pero que este gobierno también lo bajó. sí, lo bajó. Y el último que tenemos, ¿están pensando ustedes cuáles están pagando ahí en la casa? Los que escuchan, ¿cuáles de estos están pagando o deberían pagar, ponele? ¿Vos ya sabés cuáles estás pagando? Bueno, y el último, que son impuestos al combustible e impuestos internos, Claro. que son impuestos muy muy específicos a objetos como la nafta, los cigarrillos, el alcohol, autos de lujo, el celular, bueno, objetos suntuarios. Me gusta la palabra suntuarios, siempre pensé que era untuarios, pero es suntuarios, que es alrededor del 6% del total. ¿Está bien? Y que mucho tiene que ver también, no, en realidad sí con un fin recaudatorio, Sí, pero en teoría con desincentivar ese consumo. el consumo, claro. Sí. En realidad es Porque aparte, recaudatoria. yo voy a decir una cosa. A mí siempre me molesta cuando todos quieren ponerle, cortito pero se va a hacer largo. Cuando pasó lo del aborto decían, pagate tu aborto, que sea legal, pero pagátelo vos. Y después tenés a toda esta gente que fuma como, qué sé yo, y después hay que atenderle su mal de respiramiento y no le dice al fumador, pagate tu tratamiento. Entonces el impuesto al cigarro para mí es un poco, pagate Es tu tratamiento. pagar Tu previamente, tratamiento. Así que no está tan mal. si se usara para eso, ponerle. Sí. Después, ¿cómo se usan? Si quieren el capítulo de evasión y cómo se usan los impuestos, que En otro programa. tiene que ser otro, porque yo me puse a averiguar y dije, capaz que puedo mechar. No se puede mechar. Es mucho lío. Bueno, ¿cuáles creen ustedes? O sea, ¿cuáles ustedes pagan todos estos? ¿Vos pagás todos estos? Los que nombré. Ya me olvidé. Aportes. Nafta no, pues no tengo auto. Cigarros sí, porque cigarros. Sí. Después estoy en... bueno, no sé quién está escuchando este programa por ahí. Pero ponele, No sé si quiero contestar. yo estoy empleada como oficial, ¿no? Entonces Sí. pago aportes, pago el IVA, porque Claro. ahora que soy... Si el IVA lo pagamos todos igual. el IVA lo pagamos todos. Bueno, ¿cuáles te parece a vos que no pagan los extranjeros? El IVA lo pagan porque es un impuesto de consumo. El de la nafta lo pagan porque es un impuesto de consumo, igual que todos los bienes suntuarios. Bienes personales imagino que no, porque siempre está esta cuestión de no queremos que vengan extranjeros, salvo que sean multimillonarios, y si quieren venir multimillonarios queremos recibirlo con las manos abiertas y no sacarle nada de su riqueza. Lo mismo supongo que será para ganancias. No, vos decís que los extranjeros que ganan mucha plata, si no pagan. Bienes personales imagino que no lo pagan. Pero Pero igual cuando vos decís extranjeros, ¿te referís a residentes o me gusta a... la pregunta, porque extranjeros son las personas que vienen de afuera, que no tienen nacionalidad argentina, vienen a vivir, que hicieron su trámite de residencia, Claro. que la mayoría lo hacen porque es mejor, y los turistas. Sí. Hay muy poca gente que viene a vivir y no hace el trámite de residencia porque no tiene sentido no hacerlo. Es fácil, Acá es al menos, cómodo, sí. te da derechos. Sí. Entonces, no existe como la figura del Del ilegal. ilegal como en otros países donde, etcétera. Entonces, a los turistas, vos no le vas a cobrar Bienes personales. bienes personales, Dame un 10% de tu yate. claro, o ganancias, porque no tienen ganancias. Claro. ¿Por qué? Porque el Estado argentino tiene
como una política de impuestos de cobrar según donde vivís. No de dónde naciste o cuál es tu nacionalidad. Por eso hay un señor, el de remate.com, que puso su residencia en otro país Uruguay, sí. para no pagar estos impuestos. Sí. Yo esto lo quiero dejar bien claro. Ese señor es un tipo que no está pagando impuestos. Aparte de ser un nazi, pero esa es otra cuestión. O sea, estamos diciendo, si vos residís en este país, Sí. pagás todos los impuestos. Nadie te pregunta. Yo cuando me nacionalicé no pagué ni un solo impuesto más. De hecho, cuando vos sos extranjero, hay un impuesto que tenés que pagar que es el mantenimiento de la residencia. Claro. O sea que además pagan más impuestos, si querés. Igual, por otra parte, si hay algo que tiene sentido, sobre todo en el caso de los no residentes, de no cobrar algunos impuestos porque está, no sé si ya me estoy yendo demasiado, pero está la cuestión esta que es internacional, no solo argentina, de evitar la doble imposición. Claro. ¿Qué es esto? Es que si vos vivís en España y ganaste una plata y por esa plata pagaste tus impuestos en España, Claro. y después vas a otro país, ese otro país no debería cobrarte impuestos sobre algo que para lo que ya pagaste. Algo que no pagan es los trámites bancarios con cuentas que no están en este país. Claro. Eso también, que, Sí, que porque tiene ya la sentido. pagaste en el otro. Claro, claro. Por eso, o sea, hay cosas que tienen sentido, que tienen que ver con dónde vivís. No, y que aparte son principios internacionales. Esto no es algo argentino de la doble imposición, sino que es mundial. Así que gente, cuando les quieran decir que los extranjeros no pagan impuestos y por eso no deberían recibir derechos ciudadanos como todos nosotros, van y les ponen esta columna. Porque es mucho Y sobre más todo explicable. porque el que sí pagamos todos y el que más pagamos todos, que es el IVA, que representa, como vos dijiste, el 35% del total de la recaudación, hasta los turistas lo pagan cuando Claro, es que todos esos consumos, el cigarrillo, la Sí. nafta, todo eso que viene un turista y lo consume, lo paga, sí, sí. no está pagando. Sí, tal cual. Y el residente también, no se paga tal o paga cual, pero el más necesario lo paga todos los días. Sí, sí. Y el más pelagato de todos, o sea, alguien que va y compra la leche aditivada, Sí. porque no hay manera de encontrar una leche no aditivada. Así que hasta el más pobre lo paga, pero vamos a ser piadosos con los súper ricos. Gente, pongámonos las pilas. Bueno, yo para cerrar esta columna traje un tema de una señora que me cae muy bien, que es Mon Laferte, que se llama Plata ta 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 ta, y se pueden poner a bailar si quieren.